¿Es posible que un camello pase por el ojo de una aguja? La imagen parece absurda o imposible. Sin embargo, esta fue exactamente la comparación que utilizó Jesús en una de sus enseñanzas más impactantes. Lo que nos ha traído a este lugar es porque en los muros romanos de este complejo se encuentran unos orificios. ¿Y si todo lo que crees entender sobre esta frase está equivocado? Algunos dicen que hablaba de una puerta, otros que se refería a una exageración imposible. Porque algunos guías de turista mencionan que estos orificios que encontramos por todos lados de la muralla de Jerusalén se refiere al ojo de la aguja que Jesús mencionó en su parábola. ¿Estaba hablando literalmente o escondía un significado mucho más profundo? En este nuevo episodio vamos a adentrarnos en el trasfondo histórico y arqueológico de estas palabras para descubrir lo que Jesús realmente quiso decir. La declaración de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos ha provocado confusión durante siglos, no por falta de interés, sino por la multitud de interpretaciones que han intentado explicarla. A lo largo del tiempo, expertos han propuesto al menos 3 explicaciones principales sobre qué quiso decir con el ojo de una aguja. Algunos sugieren que en realidad no hablaba de un camello, sino de una cuerda, una posible variación lingüística en el texto original. Otros afirman que se refería a una pequeña puerta en Jerusalén, lo suficientemente estrecha como para que un camello tuviera que arrodillarse y pasar con dificultad. Y una tercera postura sostiene que simplemente era un proverbio de la época, para ilustrar algo imposible. Pero ¿cuál de estas interpretaciones es la correcta? Para responderla, no basta con teorizar, hay que volver al escenario original. Por esto, nos trasladamos a la ciudad antigua de Jerusalén, el mismo lugar donde Jesús caminó. Aquí, entre sus calles, emprenderemos la búsqueda de evidencias que puedan respaldar o desmentir estas teorías. Y es aquí donde debemos hacer una pausa importante. Posiblemente has venido a Israel y te has encontrado con esta sugerencia, porque algunos guías de turista mencionan que estos orificios que encontramos por todos lados de la muralla de Jerusalén se refiere al ojo de la aguja que Jesús mencionó en su parábola. Ahora, esto suena bastante descabellado, ya que esta muralla se hizo 15 siglos después de la desaparición de Jesús. Aunque la explicación suene inspiradora, la evidencia no la respalda, y distinguir entre lo que suena bien y lo que es verdadero será clave en esta investigación. Una de las primeras propuestas que buscó interpretar esta imagen no surgió desde la arqueología, sino desde el estudio del lenguaje. Esta primera interpretación sugiere que el escriba tuvo un error al poner la palabra camelón en vez de la palabra camilón, que en griego se refiere a una cuerda, y el contexto sugiere que se refería a una cuerda de costura. Esta teoría plantea que en algún punto del proceso de transmisión textual, un escriba pudo haber confundido ambas palabras debido a su similitud fonética y ortográfica. Esta propuesta comenzó a tomar forma dentro de círculos académicos, especialmente estudiosos del griego koiné, el idioma del Nuevo Testamento. Empezaron a notar estas posibles variaciones. Vieron que esta opción era una alternativa atractiva. Después de todo, una cuerda pasando por el ojo de una aguja sigue siendo extremadamente difícil, pero no imposible. Y ahí radica lo atractivo de esta interpretación. A diferencia del camello, una cuerda ofrece una respuesta más lógica. Se podría entender como un desafío de precisión, en lugar de una imposibilidad absoluta. Pero hay un problema. Al examinar la evidencia, esta teoría enfrenta una limitación importante. Hasta la fecha, no contamos con manuscritos antiguos del Nuevo Testamento, ni en los textos griegos más tempranos, ni en las principales tradiciones textuales
que utilicen consistentemente la palabra camilón en este pasaje. En última instancia, si Jesús hubiera dicho cuerda en lugar de camello, el énfasis está en la dificultad extrema. Sin embargo, esta interpretación sugiere algo que es difícil, pero no imposible. Para nuestra siguiente interpretación, visitamos una iglesia dentro de la ciudad antigua, así que acompáñenme. En 1857, esta propiedad fue adquirida por la Sociedad Palestina Ortodoxa Imperial. Su propósito era servir como albergue y como consulado para los numerosos peregrinos rusos que llegaban a Tierra Santa. Sin embargo, lo que realmente dio relevancia a este lugar fue lo que se encontró bajo sus cimientos. Dentro de este complejo encontraron un arco del periodo del emperador Adriano. Algunos expertos sugieren que pudo haber sido una extensión del templo que construyó a Júpiter. Lo que nos ha traído a este lugar es porque en los muros romanos de este complejo se encuentran unos orificios, que de acuerdo a muchos, estos orificios servían para que la gente pudiera entrar cuando las puertas de la ciudad estaban cerradas por la noche. Otros expertos sugieren que estos orificios también era para cuando la gente venía a vender, venían con sus camellos, venían con esos animales en las caravanas y claro, ellos traían esa carga en su lomo, así que ellos tenían que bajarla, quitar esa carga y poder entrar por la ciudad. A partir de estas observaciones surgió la popular teoría de la llamada puerta de la aguja. Según esta propuesta, existían pequeñas puertas dentro de las grandes murallas. Estas puertas también eran diseñadas para recolectar los impuestos de los comerciantes que venían a la ciudad. Y para que lograra pasar el comerciante con sus camellos y la carga, el camello debía arrodillarse para que se quitara la mercancía del lomo del camello. Esta imagen ha resultado especialmente atractiva para muchos porque parece encajar perfectamente con la enseñanza de Jesús, un camello que debe humillarse, desprenderse de su carga para poder entrar. Incluso algunos han trazado un paralelismo con el relato de Marcos 10, donde el joven rico se acerca a Jesús y se arrodilla ante él. Pero a diferencia del camello, él no está dispuesto a dejar su carga. La imagen es casi perfecta desde el punto de vista narrativo, pero al igual que con la primera interpretación, surge una pregunta fundamental. ¿Existe evidencia histórica sólida de que estas puertas de aguja existieran en el tiempo de Jesús? La respuesta hasta ahora es incierta. Aunque esta teoría es frecuentemente enseñada en recorridos turísticos, muchos expertos coinciden en que no hay pruebas arqueológicas ni textuales concluyentes que respalden la existencia de una puerta conocida como el ojo de una aguja. Y así, una vez más, nos encontramos ante una explicación que suena convincente, pero que necesita ser examinada porque en la búsqueda de entender las palabras de Jesús no solo importa lo que inspira, sino lo que realmente es fiel al contexto histórico en el que fueron dichas. Y esto nos lleva a nuestra tercera opción. Dentro del judaísmo, en el periodo de Jesús, había parábolas y proverbios muy conocidos. Y los rabinos tomaban estos ejemplos alterando sus símbolos o sus personajes para aclarar la enseñanza que querían dar a su audiencia. Y este pudo haber sido el caso de Jesús. Aquí, muchos expertos sitúan las palabras de Jesús como una exageración intencional, una imagen imposible para transmitir una gran verdad espiritual. Un paralelo interesante aparece en la literatura judía posterior, específicamente en el Talmud babilónico. Allí, al hablar sobre la naturaleza de los sueños, se menciona que hay cosas que simplemente no ocurren, como una palmera que produce dátiles de oro, o un elefante que pasa por el ojo de una aguja. La imagen es prácticamente idéntica en estructura a la utilizada por Jesús, aunque con un animal diferente. Esto sugiere que este tipo de expresiones formaban parte del lenguaje común para describir lo imposible. Desde esta perspectiva, las palabras de Jesús no estarían describiendo algo difícil, sino algo absolutamente imposible. Y eso cambiaría por completo el enfoque de la enseñanza. Entonces, la pregunta ya no es qué tan difícil es entrar al reino, sino si realmente es posible lograrlo por medios humanos. Y la respuesta es clara.
La salvación no nace del esfuerzo humano, sino del acto divino. Eso conecta directamente con el joven rico. Él no era un hombre inmoral, pero su búsqueda estaba centrada en hacer algo para heredar la vida eterna. Así, la imagen del camello y el ojo de una aguja deja de ser un acertijo y se convierte en una declaración. Entrar al reino de Dios no depende de la capacidad humana, sino de la rendición total, porque lo que es imposible para el hombre solo es posible para Dios. El problema no era que el joven tuviera riquezas, sino que las riquezas lo tenían a él. No se fue confundido, sino triste. Quería la eternidad, pero no soltar lo que lo ataba a la tierra. En ese contexto, Jesús declara estas palabras: es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y allí puede estar la respuesta de la parábola. El reino es para todos, pero no todos son accesibles al reino. ¿Cuál de esas tres interpretaciones crees que es la mejor? La mayoría de académicos sugieren que la tercera interpretación es la correcta. ¿Pero qué creen ustedes? Dejen sus opiniones en los comentarios y gracias por acompañarnos en este recorrido en Jerusalén.